Muy bien. Esto es una prueba de grabación. Es muy probable que la deje así como está y la suba. Voy a intentar eh, grabar eh, un video con el contenido acostumbrado, pero digo intentar porque no sé si se note. Mi garganta está debilitada, me dio COVID. Eh, He pasado ahorita días muy pesados físicamente, pero el ánimo lo estoy recuperando. He dormido mucho, mucho, mucho. Me siento ya mejor, ya no me duele tanto. Bueno, el cuerpo no me duele ya, pero no me siento como acostumbro, digo, no me siento del todo bien. Aún así, he querido grabar este video para finalizar con el texto de Schreber. Dice el título es un apéndice, ajá, 1912-1911. Realmente no recuerdo haber leído este apéndice, así que vamos a ver de qué se trata. Dice el doctor Freud, en el tratamiento del historial clínico de Schreber, presidente del Tribunal Superior, nota a pie de página número 1, pero voy a continuar. Me limité adrede a un mínimo de interpretación y tengo derecho a confiar en que cualquier lector instruido en el psicoanálisis ha de extraer del material comunicado más de lo que yo declaro de manera expresa o directa. Y no le resultará difícil tensar mejor los hilos de la trama y alcanzar conclusiones que yo apenas indico. Antes de continuar, nota a pie de página número 1, presidente del Tribunal Superior, dice Strachey, en la primera edición figuraba en este lugar la siguiente nota. Véase en la primera mitad del Jahrbuch. Jahrbuch for Psychology era, si mal no recuerdo, una publicación, una revista, una publicación periódica. Bueno, Jahrbuch, la primera mitad del Jahrbuch número 3 o volumen 3. Mi trabajo basado en las memorias de un enfermo nervioso. Todas estas eran, está James Strachey citando a su maestro, el doctor Sigmund Freud, ¿vale? Regresamos al texto principal, continúa el doctor Freud. Una feliz contingencia, que la atención de otros colaboradores de ese mismo número de la revista, asterisco, pero voy a continuar, se haya dirigido a la autobiografía de Schreber. Permite colegir cuánto se puede extraer todavía de la riqueza simbólica de las fantasías e ideas delirantes de este espiritual paranoico. Nota a pie de página número 2, pero antes de ir a la nota a pie de página número 2, estamos hablando de mismo número de la revista. Ajá. Debe ser la Harfuch. Aquí está. Ah, miren, no era Harfuch für Psychology, no era Harfuch für Psychoanalyse and Psychopathologie. Forschungen, en que apareció el historial clínico. Ajá. Está hablando Freud nuevamente de una revista, un periódico, un semanario, no sé cómo llamarlo, una publicación periódica, ajá, en el cual salió justamente el análisis de las memorias de un enfermo nervioso. Ujú. Ahora, nota a pie de página número 2, dice referencia a Carl Gustav Jung, hablando de eh, otros trabajos que se hicieron sobre el historial clínico del presidente Daniel Paul Schreber, ¿vale? ¿Vale? Entonces está Jung, está también el trabajo que hizo Jung y está el trabajo que hizo Spieltheim o Spieltheim. Estoy latinizando un nombre muy seguramente de origen
alemán o germánico. Continúa el texto principal. Un enriquecimiento casual de mis notas posterior a la publicación de mi trabajo sobre Schreber me ha permitido apreciar mejor una de sus afirmaciones delirantes y discernirla como perteneciente al reino de lo mitológico. Esto está destacado, esta palabra está destacada. Antes de continuar, es que quisiera hacer una observación al respecto de... voy a regresarme un poquito, ¿vale? Permite colegir, a ver, no, espérame, una feliz contingencia permite colegir, permite identificar cuánto se puede extraer todavía de la riqueza simbólica de las fantasías e ideas delirantes de este espiritual paranoico, refiriéndose a los trabajos que hizo Jung y Spiltheim, este sujeto, ¿no? El otro investigador, acerca de las asociaciones con el trabajo de Schreber. Pero sucede algo muy curioso. Asociaciones, riqueza simbólica. En el simbolismo es mucho donde, digamos, el psicoanálisis padeció y padeció justamente no tanto por la obra del doctor Freud. El doctor Freud más bien, lo vimos en la interpretación de los sueños, se declaró ciertamente un estudioso, pero muy influenciado por el trabajo y la persona del doctor Carl Gustav Jung. Ahorita no tengo ya conmigo, presté mis libros de Jung sobre el trabajo del simbolismo, ¿no? El trabajo del simbolismo que hace Jung, no solo al respecto de el historial clínico, todas estos delirios que el doctor Schreber tiene sobre la influencia de Dios en su enfermedad, en su paranoia. Eh, y ciertamente, ven acá, Pechucho, es importante notar cómo el doctor Freud trata de aterrizar el simbolismo, por ejemplo, en la interpretación de los sueños en el cuerpo del soñante. Ajá. Eh, no hablamos, por ejemplo, de la relación entre el significado y el símbolo. Ajá. Hablamos de una relación subjetiva, es decir, no se trata, por ejemplo, voy a citar un símbolo que entiendo que, o espero yo, que ustedes podrían comprender, la cruz católica, la cruz cristiana, podríamos decirlo. La cruz como el símbolo del cristianismo, eh, particularmente de la Iglesia Católica. Pero mm, mm, hablando de el simbolismo, de acuerdo al psicoanálisis, este es un simbolismo como fruto de una relación subjetiva, es decir, el sujeto, la persona toma un símbolo porque le es útil para representar algo. Ajá. No estamos hablando aquí entonces de una situación, digamos, como lingüística, sino más bien como una manifestación de ciertamente los complejos, las ideas. Recordemos que complejo no quiere decir trauma, complejo quiere decir conjunto de ideas. Ajá. Entonces, regresando aquí entre la relación de el símbolo con no la parte lingüística, no la situación de los significados compartidos, sino justamente el símbolo como una apropiación del sujeto para manifestar determinadas relaciones dentro de su mundo, dentro de su realidad. Ajá. Y aquí me llama mucho la atención todo esto justamente para aterrizar en la última palabra que leí del segundo párrafo.
repito, un enriquecimiento causal de mis noticias posterior a la publicación de mi trabajo sobre Schrödinger, el doctor Freud dando vueltas. Un enriquecimiento casual de mis noticias me ha permitido apreciar mejor una de las afirmaciones delirantes y discernirla, es decir, identificarla, señalarla como perteneciente al reino de lo mitológico. En la página 50 menciono la particular relación del enfermo con el sol. No pude menos que declarar un, entre comillas, símbolo paterno sublimado. Despacio. Símbolo paterno sublimado. Estamos hablando no de una, ¿cómo decir? Repito, un significado común, no que el sol signifique lo mismo para todos, ajá. Sino que estamos hablando de un abordaje a partir justamente de lo que se expuso en la interpretación de los sueños, no de, y esto es curioso, no de una relación común o social con el símbolo, sino una relación inconsciente. Lo bueno es que el COVID no se transmite por vías digitales, pero bueno, estamos refiriéndonos a un abordaje de una hipotética, ¿cómo decir? Una hipotética instancia psíquica, una hipotética, repito, instancia, una hipotética cosa, ajá, para no estar dando vueltas en cuestión teórica. Ya sé cómo representarlo. Es que aquí no se ha mencionado, si ustedes se fijan, no hay ninguna mención de lo inconsciente, pero hay varias palabras que me permiten ir ahondando en la relación que establece el doctor Freud con su propia producción, entiéndase, la interpretación de los sueños, el psicoanálisis y de ahí el resto, de lo cual forma parte, por ejemplo, el historial del doctor Schreber, las palabras simbólica y la palabra sublimado, junto con símbolo paterno. Se entiende, por ejemplo, que a partir de una relación temprana que establece el individuo con su medio social, con su medio ambiente, es capaz de formarse esquemas. Es capaz de formar una relación temprana con eso que lo rodea. Eso. No puedo decir papá, mamá, porque a veces no hay ni papá ni mamá. A veces hay hermanos, pero no sabemos que son hermanos hasta que ya los podemos distinguir. A veces son tíos, abuelos, a veces nadie está ahí, sino simplemente los niños son recogidos desde su nacimiento en instituciones gubernamentales y aún así son capaces de establecer una relación con un otro, con hacerse una idea muy distorsionada justamente por la construcción nueva, por la, ¿cómo decirlo? Eh, caray, aquí es donde se me dificulta un poco y no quiero en estos momentos dejar de hablar, cierto que siento que puedo perder la idea, tratando de aproximarnos a la producción freudiana de la hipótesis de lo inconsciente. Justamente al momento de estar nombrando riqueza simbólica, reino de lo mitológico, reino curioso, eh, símbolo paterno sublimado. Por un lado, quiero transmitirles esta construcción
no solo que hace el doctor Freud a partir de sus propios análisis, de sus propios sueños en la interpretación de los sueños, sino que hacemos todos al respecto de eso que nos permitió aproximarnos al mundo sin morir. Cuando digo eso me refiero a unos cuidados de los cuales fuimos objeto justamente durante nuestra más temprana infancia. Hablar, por ejemplo, de cómo se construye el reino de lo mitológico. Me ha encantado esa palabra que usó Freud, el reino de lo mitológico. Voy a repetir esto. En la página 50 menciona la particular relación del enfermo con el sol. Recordemos que en el historial clínico, el doctor Daniel Paul Schreber afirma que a través de rayos solares él se transformará en mujer y dará a luz a una nueva humanidad. Ajá. Sin duda, hemos leído ya en los capítulos pasados, me estoy acordando apenas, mientras veo a mi perrito viéndome, esperándome salir a caminar, cómo el doctor Daniel Schreber procuró manifestar en su delirio aquellos complejos, aquel conjunto de ideas que justamente representaban para él un gran conflicto. Específicamente sus emociones, su deseo, sus impulsos, sus necesidades afectivas de carácter homosexual. Ajá. Cuando habla, por ejemplo, de ser, eh, voy a usar otras palabras, embarazado por el sol, estaba de acuerdo a esta interpretación freudiana, declarar un símbolo paterno sublimado. Es decir, el sol que embarazaba al doctor era justamente una máscara del padre, no del padre católico, no, 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 no. Aquí es donde justamente quisiera yo ir señalando cómo las posteriores, ¿cómo decirlo? Elaboraciones del doctor Jung van hacia eso. Van, por ejemplo, a desarrollar posteriormente sus nociones de ánima y ánimus, sus nociones de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, se me ha olvidado. Es que Jung es muy chistoso, es muy curioso. Y posteriormente, si ya entra Jung en un delirio, les sugiero, por ejemplo, buscar y leer ustedes el libro rojo de Carl Gustav Jung. Eh, en un momento Jung realmente pierde contacto con la realidad y afirma que durante las noches, no sé cuánto tiempo, pero esto fue posterior a su ruptura con el doctor Sigmund Freud, el doctor Jung recibe una visita de un ente, ¿no? Algo así como la visita del ángel Moroni a Joseph Smith, el padre fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Mormona, o a manera de ¿quién más? ¿Quién más recibe visitas de entidades? Bueno, con ese ejemplo, este capítulo también de South Park sobre el ángel Moroni y Joseph Smith, pero regresando al texto, ¿no? Es importante destacar cómo no vamos a aterrizar en un momento dado en una concepción ya más, digámoslo, social, digámoslo, concreta, digámoslo, significados únicos, específicos y universales. Ajá. Hablando, por ejemplo, de la relación de
el padre con el padre, ¿no? Es decir, el papá, mi papá, su papá de ustedes, ajá, con Dios Padre. Ajá. Es que todo es Dios Padre, todo, todo, todo. No se trata de decir es que Dios Padre es el sol, punto, no hay más. Ajá. Se está hablando de la manifestación específica de un solo sujeto, del doctor Daniel Paul Schreber. Ajá. Paniel, ya lo rebauticé, pero es decir, Schreber, dentro de su propia vida afectiva, se relacionó de esta manera, de tal forma que pudo hacer en su delirio una construcción acerca de su propio padre. Cuando dice símbolo paterno sublimado, es decir, llevado a unas alturas. Podremos ahorita tomar la palabra sublimado al contrario de degradado. Ajá. Es decir, mm, retomando no este texto, sino el texto que ya hemos estudiado antes, como el doctor Schreber, a través de la formación de su propio delirio, logra apropiarse de aquellos pensamientos, de aquellos sentimientos, de aquellas elaboraciones que pudo haber tenido desde hace muchísimo tiempo, pero que en ese momento él fue capaz de retomar, él fue capaz de expresar e incluso de utilizar para su sanación, su propia sanación. Ajá. Voy a retomar el texto, repitiendo un poquito atrás. Mi perrito dice, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Bueno, no lo está diciendo, pero viene y me mueve y me dice, ya vámonos, ya vamos. Ahorita nos vamos, pequeño, es un texto corto. Ya vamos más de la mitad, me parece. Pero este es justamente cómo quiero expresarles que el doctor Freud no está tomando el terreno mitológico como una, ¿cómo decirlo? Una verdad que trascienda al individuo, sino es una verdad que atraviesa al individuo en su conjunto. Es decir, yo, ustedes, en algún momento u otro de nuestra vida, no es que hayamos ido a la iglesia, no es necesario, simplemente un discurso. Por ejemplo, podríamos hablar de cómo este discurso religioso, no hablando específicamente ni del católico, ni del griego, ni del nórdico, ni ¿cómo se llama? Mahoma, islámico. Ajá. Se trata de cómo discursos son distribuidos a lo largo de culturas y sociedades en un momento dado. Ajá. Y como estos discursos no es tanto que posean por sí solos el poder para llevar a una persona a la locura, los discursos en sí. ¿Qué estás haciendo, chiquillo? ¿Qué es eso? Ah, es un huesito. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya, ya, ya. Quiero grabar esto, Lobito. Ya agarraste tu juguete. Está muy juguetón. Es que nos separamos muchos días por el COVID. Apenas ayer lo fui a recoger. Lo dejé con mi familia mientras yo me aislé. Mm, Y está muy feliz. Y ya quiere salir a jugar. Y anoche fue la primera vez que volvimos a dormir en el mismo cuarto. Han sido días muy pesados. Pero, eh, regresando al texto, este pequeño, ya. Ya, ya. Sí, sí, que sí. A ver, vamos a continuar con el texto para acabar y darle a este chiquillo
lo que me está pidiendo, ¿vale? Dame 5 minutos. Bueno, 10. Dice el texto. El sol le habla con palabras humanas. Está hablando del doctor Schreber. Ajá. Y de ese modo le da a conocer, se le da a conocer como un ser animado. Es decir, en el delirio del doctor Schreber decía, el sol me habla. Ajá. No de esta manera en la cual mi perrito me habla. Aunque les recuerdo que parte de la lectura que hemos estado haciendo es con el afán no de señalar así la enfermedad mental está allá, sino que la enfermedad, lo que el doctor Freud entendía como enfermedad mental, era realmente formas específicas en las cuales ciertos individuos manifiestan más intensamente que el resto de la humanidad los mismos fenómenos, las mismas apropiaciones, los mismos procedimientos. Ajá. No se trata en este estudio que he estado haciendo, y es también una crítica, no solo a la psicología, a la psiquiatría, sino al mismo doctor Freud, acerca de la construcción de la psicopatología, o dicho en otras palabras, en palabras menos especializadas, el uso que se le da tanto en la academia como en la clínica a la enfermedad mental, a los cuadros clínicos. Eh, es parte de una investigación, es parte, digamos, de una postura teórica y ética mía. Ajá. ¿Estás bien, Lobito? Ya sé, se echó a mis pies. Él sabe que me está presionando, ahorita ya sin hacer nada. Pero es un lindo. Regreso al texto. Dice, el sol le habla. Mi perrito no me habla. Mi perrito, yo digo que me habla porque es una expresión. Yo lo entiendo. Ajá. Pero, al contrario, el doctor Schreber afirmaba que el sol le hablaba. Ajá. Y aquí está bien como muy curioso. Este fenómeno de yo capto mensajes es algo que típico de la paranoia, típico no tanto de un delirio, sino en este caso, el doctor Schreber estaba recibiendo mensajes de un objeto inanimado. No es como mi perrito que ya me volvió a traer su juguete y se me queda viendo con sus ojotes y me mueve la colita. Y voy a hacer como que agarro su juguete y lo agarra él. Mi perrito está haciendo un conjunto de acciones para que yo le preste atención. El sol no hace eso. El sol no hace lo que mi perrito está haciendo, y él lo hace para que yo lo vea, y para que yo le preste atención, para que yo juegue con él. El sol no hace estas cosas. Ajá. Hace poquito tuve la oportunidad de recibir, no diré en consulta, aunque al final fue una especie de consulta, eh, a un individuo que justamente tenía un delirio paranoico. Él afirmaba que necesitaba presentarse delante de derechos humanos y delante de las más altas esferas del gobierno porque tenía ya la total seguridad de que él era, él iba a ser una víctima más del crimen organizado. Y yo le pregunto, ¿cómo es que se da cuenta de eso? Ah, bueno, porque usan escobas de cierto color. Me le quedo viendo y le digo, no le entiendo. Cuando yo le digo, no le entiendo, se pone a temblar literalmente este sujeto. ¿Cómo puede ser que no me entiende? Bueno, es que usted debe ser tonto, ¿no? No me lo dice. Él no me lo dice de esta manera, pero eh, quiero, quiero hacerlo notar como esta ruptura de, para mí, el hecho de que usen las escobas de cierto color quiere decir que son parte del crimen organizado, eh, es ciertamente un delirio. ¿En qué sentido? Que
le brindan la total certeza. Ujú. Y esto es algo específico de el, ¿cómo decir? Sí, mira, mira. Ahora yo estoy jugando con él. Es que no, lo extraño mucho estos tiempos, estos días que estuve sola. Eh, el individuo paranoico va a establecer la relación justamente entre símbolo y significado de una manera tan eh, fuerte que nos resulta extraña al resto, que nos resulta pesada e incómoda. Porque, bueno, es que no hay relación entre color de escobas y crimen organizado. Ujú. Simplemente no la hay. El crimen puede no usar escobas o puede usar las escobas que quiera. Ujú. Y cuando yo le digo esto al paciente, el paciente, por supuesto, me demerita a mí. Y cuando yo le digo que eso no lo va a entender ningún tribunal, no el hecho de que me demerite, sino que el crimen organizado usa escobas de cierto color, dice, bueno, eso no importa. Y vuelve a lanzar otra vez su delirio. Y está totalmente convencido que los militares, ya vino otra vez mi perrito, los militares lo espían a través no del celular, sino de la televisión. Televisión, radio, todo eso estaba para él. Pero bueno, eh, en el caso del doctor Schreber, el sol le hablaba, ajá, con palabras humanas. Ajá, y entonces el sol se le revela a él y solo a él, al doctor Schreber, como un ser vivo, como un ser animado. Ajá. Continúa el texto. Él suele insultarlo, es decir, no estoy muy seguro, no lo recuerdo, si es el sol quien insulta a Schreber o Schreber quien insulta al sol. Ajá. Apostrofarlo con términos amenazadores. Básicamente lo amenaza. Ujú. También asegura que sus rayos empalidecen ante él si habla en voz alta vuelto hacia el sol. Miren, es justamente otra de las características que vimos del discurso delirante, de la paranoia. Yo soy más grande que el sol. Ujú. Por supuesto, la mayor parte del discurso paranoico es con el afán de alzar al paranoico, alzar a la paranoica. Uf, me acabo de acordar de un amante que tuve, eh, por encima del resto de la humanidad. Ajá. Son seres únicos. Esta muchacha con la que salí durante algún tiempo, que afortunadamente la pude sacar de mi vida, eh, cuando yo la saco, me dice, al final no estuviste preparado, no estuviste listo, no era tu tiempo. Ay, caramba. No, bueno, también manejaba un discurso justamente de ser la salvadora de la humanidad. Fíjense. Eh, Continúa el texto. Es que esta frase sí se las he dicho en algún momento. Cuando estudié psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, en las prácticas, ya nos vamos, es que está bueno el texto, Lobito. En mis prácticas no me acuerdo qué materia, pero fuimos al menos en una ocasión al Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro, me parece. Está aquí en la Ciudad de México, muy cerca de la carretera de Puebla. No me acuerdo el nombre del hospital, pero en este hospital uno de los psiquiatras, uno de los médicos encargados de supervisar nuestra actividad con los enfermos, nos dijo una frase que me dejó muy marcado. No están todos los que son, ni son todos los que están. Esto recordando a aquella chica con la que salí y ciertamente con la cual empaté hasta cierto punto. Ujú. Es aquí también donde es muy importante. Lo que podríamos señalar como peligroso de las
enfermedades mentales, por decirlo de una manera, por llamarlo de una manera. Ajá. Es decir, aquella diferencia incómoda que podemos sentir al momento de estar conviviendo con una de estas personas, aquella certeza que ya nos hizo caer mal a esa persona, aquel grado, digamos, de superioridad, ¿cómo decirlo? Espiritual a veces, moral a veces, intelectual, etcétera, 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 que los hace ver chocantes. Ajá. Es también un fenómeno social muy particular. Ujú. Eh, Hay, y de hecho, no quisiera yo usar los enfermos mentales, no, no, no. Aquella parte de la humanidad que es capaz de borrar las diferencias y es capaz de enamorar básicamente en cada contacto, resultan ser justamente eh, parte de ellos, parte de esta población, los más peligrosos. Ajá. No hablando tanto de sociopatía, no hablando tanto de psicopatía, no hablando tanto de una locura exacerbada, sino de manipulación, sino de, ¿cómo decirlo? No estoy en todo caso condenando a los individuos que tengan las habilidades sociales como para empatar la mayor parte de los casos, la mayor parte de las relaciones o la mayor parte de los contextos sociales. Se trata de justo que este, este uso de las herramientas sociales suele tener un fin específico, hablando del deseo de aquel que lo usa, de aquella que lo usa. En otras palabras, la convivencia entre los seres humanos muy, muy rara vez es el fin perseguido por, por aquellos, digamos, aquellos individuos que desean algo. Es que aquí estoy, ¿cómo decirlo? No creo haberme atropellado en esta formulación. No creo, en todo caso, estar cometiendo tampoco un atropello en contra del género humano. Es que lo que quiero destacar dentro de este comentario es justamente el deseo, y el deseo como la piedra angular de nuestro contacto social. Está bien convivir, está bien justamente valernos de nuestros conocidos, valernos de nuestras habilidades para alcanzar lo que queremos. El punto es justamente eso, que lo que queremos se revela una y otra y otra y otra y otra vez, siendo principalmente una molestia para quien recibe sus producciones. Aquí nuevamente estoy haciendo una liga del trabajo hecho, el trabajo que yo mismo he estado haciendo con la interpretación de los sueños. Regresamos al texto, ¿vale? Entonces, el doctor Schreber establece una relación básicamente de confrontación hacia el sol. Y continúa el doctor Freud. Tras su restablecimiento, se gloria de poder mirar tranquilamente el sol y quedar muy poco enceguecido, cosa que desde luego no le habría sido posible antes, es decir, tus rayos ya no me molestan. Nota pie de página número 3. Véase la nota, dice Strachey. Ah, no, es de Freud. Véase la nota al pie de la página 139 del libro de Schreber, citado en la página 50. Ahorita estamos en la 74. Ajá. Continúa Freud. A este privilegio delirante de poder mirar el sol sin enceguecerse se anuda el interés mitológico.
Es decir, yo soy más grande que el dios Sol. Ajá. No es que yo, Juan Luis Cortés, lo sea, sino es el, ¿cómo decir? Es el motivo, es el deseo justamente detrás del delirio, no solo de Schreber, sino de muchos otros personajes de la mitología. Dice el texto, en Salomón Reinach, leemos que los naturalistas de la antigüedad conferían esa aptitud solo a las águilas, quienes, como moradoras de las alturas, entraban en un vínculo particularmente íntimo con el cielo, el sol y el rayo. Nota número 4 al respecto de Salomón Reinach. No, Reinach, perdón. Reinach, citando a Keller al respecto de las águilas en su relación con el cielo, el sol y el rayo. Nota a pie de página número 5. En los lugares más altos de los templos eran colocadas imágenes de águilas como pararrayos, entre comillas, mágicos. Esta es una nueva cita de Reinach o Reinach. Lobito. A ver, dice el texto, y bien, las mismas fuentes nos informan que el águila somete a sus pichones a una prueba antes de reconocerlos como legítimos. Si no son capaces de mirar el sol sin pestañear, son arrojados del nido. Wow. Dice el texto, no puede haber ninguna duda sobre el significado de este mito zoológico. Miren, hablando de certezas. Es que esto es muy importante. También podríamos decir, no, es que los locos deliran. Todos deliramos, queridos escuchas, queridas escuchas. Todos deliramos y el sueño es justamente un ejemplo de eso. El sueño, justamente abordado desde la perspectiva psicoanalítica, desde la perspectiva freudiana, no solo es un delirio, no solo es una historia que nos contamos a nosotros mismos, sino es una alucinación, digamos, negativa. Ajá. Vemos cosas que no están ahí, escuchamos cosas que no están ahí, olemos, sentimos, vivimos experiencias que no implican que salgamos de la cama. Regresamos al texto, ¿vale? No hay ninguna duda sobre el significado de este mito zoológico. Claramente se atribuye a los animales solo lo que es de uso consagrado entre los hombres. Esta frase está bella, se atribuye a los animales, es decir, nosotros como cultura, como sociedad, en relación con los animales, no solo mi perrito, sino el mundo natural, por decirlo así. Nosotros les depositamos nuestras propias experiencias amplificadas. Ajá. Ellos, los animales, son no solo los exponentes de una percepción, por ejemplo, en el águila, una percepción superior, unas capacidades superiores, sino también los tomamos como ejemplos. Ajá. Ya nos vamos, pequeñito. Ya, ya. Ya nos vamos, digo, también acabamos de regresar. A ver, se atribuye a los animales solo lo que es de uso consagrado entre los hombres. Solo lo que es de uso consagrado. Esta frase la puedo entender de múltiples formas. Solo lo que es de uso consagrado. Es que esto de uso consagrado, no puedo evitar pensar, por ejemplo, en el sacerdocio, en la actividad sacerdotal, en la actividad
sagrada. Ajá. Consagrado. Se atribuye a los animales solo lo que es de uso consagrado entre los hombres. Vamos a continuar a ver si el mismo texto nos lo aclara. Lo que hace el águila con sus pichones es una ordalía, se destaca esa palabra, una prueba de linaje, sobre cuya vigencia tenemos noticia entre los más diversos pueblos de los tiempos antiguos. Así, los celtas que moraban sobre el Rin, el río Rin, confiaban sus recién nacidos a las corrientes del río para convencerse de que eran realmente de su sangre. ¡Wow! La tribu de los Psili, en la actual Trípoli, que se vanagloriaba de descender de serpientes, exponían a sus hijos al contacto con estas. ¡Ay, no inventes, qué terrible! Yo no hablo de ti, terrible, terrible. Exponía a sus hijos al contacto con estas. Los legítimos no eran mordidos o se recuperaban enseguida de las consecuencias de la mordedura. Nota a pie de página número 6. Se hallarán referencias a Reinach o Reinach. Todas estas son referencias a este investigador, ¿vale? Continúa el texto. La premisa de tales pruebas nos introduce hondo en el modo de pensar totémico, se destaca esa palabra, de los pueblos primitivos. El tótem, el animal o el poder natural concebido animistamente de quien la estirpe deriva su descendencia. Respeta a los miembros de la estirpe como a sus hijos, y él mismo es venerado por ellos, respetado, llegado el caso, como padre de la estirpe. Hemos topado aquí con cosas que me parecen llamadas a posibilitar una inteligencia psicoanalítica de los orígenes de la religión. Nota a pie de página número 7. Freud continuó esta línea de pensamiento no mucho tiempo después en su obra Tótem y Tabú, de 1900, publicada entre 1912 y 1913. Ya llegaremos a ella y estamos prontos. Es un texto muy, muy bello. Pero justamente esto lo expuse, lo expandí en mi propio libro al respecto del origen de la ley. No a partir tanto que ciertamente las religiones influyen en cómo los pueblos determinan sus leyes, sino cómo los individuos determinamos nuestra propia ley a partir de nuestra experiencia sensible, nuestra experiencia no tanto orgánica, sino subjetiva. Es decir, yo lo expuse así en mi libro, el placer y el dolor, esta dicotomía, esta separación de experiencias, no corresponde a eventos orgánicos, sino a eventos subjetivos, lo que nosotros hicimos, aprendimos, de aprender con H, de sujetar, de dominar a través de la experiencia del placer y de la experiencia del dolor. Esta palabra de someter, sujetar, es también donde, al menos yo, puedo señalar uno de los más grandes poderes de toda la raza humana. El hecho de, por ejemplo, someter a los personajes que nos procuran cuidados a través de nuestro dolor. Pero entonces la relación de la humanidad con el dolor no sería sencilla, sería mucho más compleja de lo que pensamos. Regresamos al texto, ¿vale? Entonces, el águila que hace que sus pichones miren el sol y exige que su luz no los enceguezca, se comporta como un descendiente del sol que somete a sus hijos a la prueba del linaje. Ok, ok, ok. No sé si eso se esté grabando. No. Ahora un gatito viene a deleitarnos con una serenata. Continúa con el texto. Ya estamos a un párrafo, creo.
2 párrafos de terminar. Y cuando Schreber se ufana de poder mirar el sol, se ufana, y cuando Schreber presume de poder mirar al sol impunemente, es decir, no me vuelvo ciego si yo me quedo mirando al sol, ha encontrado la expresión mitológica para su vínculo con el sol como hijo de él. Y así nos confirma que hemos de concebir su sol como un símbolo del Padre. Pero esto lo quiero enfatizar, símbolo del Padre, están todas estas palabras con la primera letra minúscula. Esto podría no tener mucho sentido, pero con Lacan sí. Es decir, la mujer no existe. Mujer con M mayúscula. No está Lacan negando la posibilidad de lo femenino. No está negando Lacan con que haya mujeres, que existan mujeres. Es un trabajo complejo el que hace Lacan. Pero Freud con Schreber no está haciendo lo mismo. Está haciendo un trabajo mucho más básico y al mismo tiempo está tratando de darle cuerpo a su idea sobre lo inconsciente. Y ciertamente es una idea que me parece no solo posible, sino muy, muy lógica. Vamos a continuar con el texto. Terry, no te estés peleando con el gato. Ven acá, chiquitín. No le caes bien, no le simpatizas. Ya nos vamos, estamos a un párrafo. Acordémonos, dice Freud, de que Schreber exterioriza libremente en su enfermedad su orgullo familiar. Nota a pie de página número 8. Aquí hay unas comillas. Los Schreber pertenecen a la suprema nobleza celeste. Esto está citado de Memorias de un enfermo nervioso, página 24. Otra cita en la nota número 8, entre comillas, Abel significa nobleza o noble. Se relaciona con Adler, que quiere decir águila. Mira, qué cosa. Retomando el texto, repito, acordémonos que Schreber exterioriza libremente en su enfermedad su orgullo familiar y de que hemos hallado en su falta de hijos un motivo humano para que enfermara a raíz de una fantasía femenina de deseo. Es decir, como mi esposa no me da hijos, yo tendré hijos del sol. Continúa el texto. Se vuelve entonces bastante claro el nexo entre su privilegio delirante y las bases de su condición de enfermo. Este pequeño apéndice al análisis de un paranoide resulta apto para mostrar cuán fundada es la tesis de Jung, sobre la cual las ponencias mitopoyéticas, así está escrito, de la humanidad no han caducado, sino que todavía hoy producen en las neurosis lo mismo que en los más remotos tiempos. Quiero retomar una indicación que tengo hecha. Nota número 9, pero voy a continuar. Y declarar que lo mismo vale para las potencias formadoras de la religión. Ahora sí, nota número 9. Véase el texto, acciones obsesivas y prácticas religiosas. Ya lo tenemos, se los voy a dejar al final. Voy a anotarlo porque si no se me va a olvidar. Ahorita voy a salir con mi perrito. Mírame, ya estoy a punto de terminar. Ahora sí, 5 minutos. Acciones obsesivas. Y he citado mucho la interpretación de los sueños. Obsesivas y prácticas religiosas. La interpretación. Se los voy a dejar al final de este video. A ver, ya nos vamos. Dice el texto. Opino que muy pronto llegará el tiempo en que se podrá ampliar una tesis que los psicoanalistas hemos formulado hace ya mucho, agregándole a su contenido válido para el individuo entendido ontogenéticamente. Ahorita vemos qué es eso.
el complemento antropológico de concepción filogenética. El doctor Freud, poniéndose sumamente delicado, sumamente también específico y filosófico. Está hablando, digamos, de la relación entre la formación de un solo individuo y la formación de una especie. Ajá. Ontogenética, el complemento antropológico de concepción filogenética. Caramba, doctor Freud. Terry, por el doctor Freud no vamos a poder salir en la próxima hora. No, no es cierto. Es un juego. Es que ahorita ciertamente no tengo ganas de meterme mucho a hablar, estudiar sobre la ontogenia y la filogenia. Ajá. Lo dejamos pendiente eso. Pero es un tema que va a regresar, no solo en Tótem y Tabú, que no lo he grabado hasta este momento. Estamos ahorita terminando un periodo aproximadamente 1910. Nos falta poquito para llegar a Tótem y Tabú, pero ahí se va a retomar ampliamente. Es decir, no coman ansias. Y si quieren, pueden ustedes estudiarlo por su propia cuenta. Es un tanto un asunto filosófico en cuanto nos hablamos de la construcción de categorías, pero es también un aspecto biológico, científico. Ahorita vamos a continuar. Hemos dicho, dice Freud, entre comillas, en el sueño y en la neurosis reencontramos al niño con las propiedades de sus modos de pensar y de su vida afectiva. Cierra comillas. Completaremos, abre comillas. También hallamos al hombre salvaje, primitivo, tal como él se nos muestra a la luz de la arqueología y en la etnología. Cierra comillas, y con esto cerramos el abordaje del doctor Daniel Paul Schroeder. Un estudio mucho más satisfactorio que el estudio que hicimos de Da Vinci. Pero me siento bastante bien. Tengo un poquito de calor, pero creo que ya es calor, ya no es calentura. Vamos a finalizar este video. Le debo a este perrito. Ven acá, ven, lobito, ven acá. Déjame enseñarles. Ven acá, ven, ven. Ven acá. Ven, patitas. Venga para acá. No te ves. A ver, ven acá. Uy. Saluda a la cámara. Diles, por mi culpa, no vamos a seguir grabando hoy. No, yo creo que sí, hoy sí. Pero ahorita voy a pasar ese tremendo, que ya se fue a comer. Y vamos a abordar unos trabajos no tan, ¿cómo decirlo?, abstractos. Los textos que siguen son varios. Tienen por título Trabajos sobre técnica psicoanalítica. Es decir, el doctor Freud va a tratar de transmitirnos lo más claro y lo más esquemáticamente posible su actividad clínica. Ciertamente es una situación fascinante. Pero bueno, nos vemos pronto, ¿vale?